Muy bien, 7:33 de la mañana, hablando de fallos, nos vamos a ir a una decisión judicial que regeneró mucho revuelo. Tiene que ver, nos vamos al año 1976. Allá por el 2 de julio del año 1976, Montoneros, que era la guerrilla peronista más activa en aquel momento, en plena dictadura militar, a través de uno de sus integrantes, colocó una bomba con explosivos muy poderosos en lo que era el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal, ahí en la calle Belgrano. Ese era un comedor al que iban también civiles a comer en aquel momento. Finalmente, el atentado mató a 24 personas, quedaron 60 personas heridas. Y por tratarse de un atentado que llevó adelante la guerrilla, los responsables de ese atentado nunca fueron juzgados. Sí, el responsable material fue secuestrado y asesinado durante la dictadura, pues la dictadura lo tenía identificado y murió en un centro clandestino de detención. Pero hay un sector de familiares de las víctimas que piden que algunos de los integrantes de aquella época de la organización Montoneros, su jefe Mario Firmenich y también, por ejemplo, el periodista Horacio Berbisky, que formaba parte del grupo de inteligencia Montoneros, sean juzgados. Primero la jueza Servini Cubría les dijo no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la legislación argentina dice que solo los delitos que cometió el Estado Nacional durante la dictadura, combatiendo ilegalmente al terrorismo, con el terrorismo de Estado, no prescriben, porque esos son delitos de lesa humanidad. Entonces no importa cuánto tiempo haya pasado, se juzgan igual. En cambio, según lo que decidió en algún momento la Corte, los delitos que llevó adelante la guerrilla ya vencieron, entonces no son juzgados. Lo que hizo ahora la Corte, en un primera instancia, Servini dijo, no voy a investigar quién metió la bomba o quién planificó el atentado en el comedor de la Policía Federal, porque ya prescribió. Ahora hubo un fallo de la Cámara que dijo no, por lo menos los familiares de las víctimas merecen la verdad, merecen saber qué es lo que pasó en ese atentado. Fue el atentado previo a la AMIA más importante de la historia argentina en cantidad de muertos. Vamos a charlar un poco con Paula Litvacki, ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, Paula? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, María? Bien, perdón por la introducción, pero nada, es un tema que merita no hay problema. un mínimo de recorrido. A ver, ustedes desde el CELS, ¿qué postura tienen sobre esto? Ustedes son un organismo de derechos humanos, ¿qué postura tienen? Sobre esto es sobre la decisión que sacó la Cámara. Sí. Mira, la Cámara sacó una decisión que para nosotros es equivocada desde el punto de vista jurídico. Eso es lo que planteamos, porque esto que vos estabas planteando no empezó a resolverse ahora o a discutirse ahora con la decisión de Servini Cubría, sino que es una causa judicial que empezó en el 2003, que tuvo un recorrido bastante largo y en su momento tanto las instancias judiciales de primera instancia como la Cámara Federal, como la Cámara de Casación y luego la Corte, cuando no abrió el recurso extraordinario, sostuvieron esto que vos planteabas, que ese hecho en particular no puede ser considerado un delito de lesa humanidad y por lo tanto no es imprescriptible. La decisión que sacó ahora la Sala 1 de la Cámara Federal vuelve a reeditar toda esta misma discusión que se tuvo durante todos estos años y desde nuestro punto de vista, sin argumentos suficientes, da vuelta la decisión de la jueza, sí, de hace pocos meses, de decir que ese caso, por supuesto, ya estaba decidido y ya estaba Paula, decidido como prescrito, ¿no? Esta es nuestra postura, digamos, desde el punto de vista jurídico, eso fue lo que dijimos. O sea, desde el punto de vista jurídico, lo que ustedes dicen es que el delito, al ser cometido por una guerrilla y no por el propio Estado, ya prescribió, ¿no? No lo dijimos nosotros, no lo decimos nosotros, lo que decimos es que esto es la jurisprudencia estable desde hace muchísimos años en Argentina y también los estándares del derecho internacional, no es una decisión o una opinión nuestra. No, a ver, Paula, sí, ahora ustedes como organismo de derechos humanos, primero tienen la situación de que Horacio Berbisky, que es uno de los sospechados, o por lo menos que se pidió que se investigara si formó parte o no de la planificación del atentado, fue durante muchos años presidente del centro del CELS, del organismo del cual vos sos directora ejecutiva. Sí. Pero eso es una decisión que se resolvió incluso en el 2007, digamos, hace muchos años. Por eso no ese es el punto, Maya. El punto es que
digamos, la decisión de la Cámara en este caso es contrariamente, digamos, totalmente contraria a lo que se viene decidiendo en nuestra jurisprudencia, incluso en la no, está bien, pero Corte. Entiendo el punto. Ahora, uno podría pensar que la Vos me jurisprudencia... preguntás nosotros digamos, cuál es nuestra posición jurídica, y lo que nosotros estamos diciendo justamente es que esto es una cuestión que viene saldada por nuestro ordenamiento jurídico desde hace, incluso en una causa de Tucumán, por ejemplo. Está bien, pero muchas veces ha cambiado la jurisprudencia, digamos. Uno podría pensar que el día de mañana la Corte Suprema podría cambiar de opinión, ¿no? No, pero es que eso es así, digamos, eso es así, pero es una pero mi pregunta un punto que es que deriva de del derecho internacional de derechos humanos y de ciertos tratados. Sí, en algunos sí y en otros no, pero yo... No, es que justamente eso es lo que estoy diciendo, no es que en algunos sí, en algunos no, es bastante consistente. Está bien, pero déjame que te haga una pregunta, porque no es... un hilo de Pedro Camino, que es un constitucionalista muy reconocido, larguísimo, planteando por qué justamente estaba, digamos, la solución jurídica del caso es la prescripción. Y ahí no es que es una cuestión antojadiza, digamos. El planteo nuestro fue por qué estos tres jueces de la sala, cuando deciden contrario a derecho. Bueno, a ver, ¿me dejás que te haga una pregunta, Paula, por favor? Claro. Entiendo, o sea, yo entiendo, el argumento es, hay mucha jurisprudencia a la que la Argentina adhiere que dice los delitos que no prescriben y que se consideran de lesa humanidad, o sea, más grave que cualquier otro delito y por eso no prescriben, son los que comete el propio Estado, que decidió combatir a la guerrilla que hacía atentados como estos, cayendo en la ilegalidad, la tortura, la creación de los centros clandestinos, la desaparición de personas, todo el horror que conocemos de la dictadura. Ahora, a las víctimas de esos atentados de la guerrilla, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar. Ustedes son un organismo de derechos humanos. Hay víctimas civiles. Ese era un comedor al que iba, es un atentado en el que murieron 24 personas. No dirigido, se supone que había un cierto código, si es que existe tal cosa, dentro de la guerrilla, que era atentamos contra objetivos militares, ¿no? No contra la población civil. Ese era un comedor en el que había civiles también, además. Lo que pregunto es, ¿no les asiste ni siquiera el derecho a la verdad, a que el Estado les diga quién mató a sus familiares? Es que, María, si vos me preguntás a mí personalmente, esto que vos estás diciendo, digamos, claramente es un hecho, digamos, horroroso, terrible. No es que el planteo tiene que ver con el hecho en sí, sino digamos, nuestra definición o nuestra posición tuvo que ver. Ya entendí lo que quiero decir. Entonces ahí a la pregunta tuya te digo sí, por supuesto que tienen, y de hecho hubo un montón de tiempo para que el Estado pudiera averiguar la verdad de lo que había pasado o darles alguna respuesta. Por eso yo decía que esto no empieza ahora, empezó digamos, la denuncia primera sobre este caso fue en el 2003, inclusive después que, digamos, en nuestro país hubo leyes de impunidad, donde en ese momento también se podría haber investigado. Y sin duda es un problema que eso no llegó a una resolución judicial. El tema para nosotros es que calificar o las decisiones de qué cosas se califican como delitos de lesa humanidad. Está bien, Paula, pero te quiero hacer, porque si no es muy técnico. Vos me preguntaste, yo te lo respondí, te dije, por supuesto que hay un reclamo de esas familias directas sobre un hecho particular y nosotros eso lo aceptamos totalmente, como pueden pasar en otros casos judiciales donde las discusiones jurídicas en algunos casos tienen unas reglas que son las que nosotros estamos, como por ejemplo cuando nosotros planteamos, Paula, es un montón, perdóname, pero te juro que se les tiene que aplicar las reglas de la libertad condicional o de las domiciliarias. Esas son las reglas del proceso argentino. Vos decís que los represores sí tienen que tener derecho a una prisión domiciliaria cuando cumplen con los requisitos que dice la ley. Exactamente, esa es nuestra postura y ha sido siempre nuestra postura, por supuesto, sí. Ahora, Paula, volviendo, pues si no es difícil de entender. Pongámonos en alguien que está tratando de escuchar, que no conoce nada de la cuestión jurídica, que está tratando de entender. Sí, lo que digo es que el Estado también, en todo caso, puede reconstruir y se pueden trabajar sobre, por ejemplo,
la reconstrucción histórica o las discusiones sobre la violencia política en ese momento. A mí me parece que son discusiones totalmente legítimas e incluso necesarias. El único planteo nuestro... Sí, ustedes dicen penalmente no serían responsables de nada, pero el punto es... que no es que no es una opinión... No, ya entendí, Paula, pero uno podría... Está bien, ya entendí. Hoy la Corte dijo eso y eso es consistente con los tratados internacionales. No pero solo la Corte, el sistema interamericano también... Paula, me lo dijiste 4 veces, te entendí perfectamente, quedó claro, listo. Hagamos, pues si no, no podemos avanzar, es muy difícil hacer un reportaje así, porque si no es como, no importa lo que te pregunte, me vas a responder siempre lo mismo. Se hace muy difícil. Te respondí recién. Incluso no solo entendí, sino que lo comparto, pero la pregunta era otra, que tiene que ver con esto. Digo, hay un problema en la justicia argentina, que es que los organismos de derechos humanos hasta ahora han representado las víctimas de la represión ilegal del Estado. Cuando aparece un reclamo de las víctimas de atentados guerrilleros que no han tenido ningún caso, y atentados muy cruentos, como fue este de la Policía Federal, no han tenido ni siquiera por parte del Estado una respuesta respecto de qué pasó, quiénes son los responsables. Y no se trata de juzgarlos. Ustedes sacaron un comunicado diciendo esto es la derechización de la sociedad, como está Milei, y viene... Ustedes lo que plantearon es como que detrás de pedir que se reabran estos juicios... Déjame terminar un segundo, por favor. Detrás de que se reabran estos juicios, lo que hay en realidad es una idea de reeditar la teoría de los 2 demonios, etcétera. Ustedes lo plantean en ese contexto. Sí, no decimos la decisión de pedir, sino justamente la decisión de estos jueces. De la Sala 1, nuestro punto, sobre todo fue una opinión, digamos, sobre específicamente la opinión de la Sala 1 en esta causa, en la que toma una decisión que no tiene ningún sustento jurídico. Entonces la pregunta es por qué, y estoy respondiendo directamente a la pregunta que me vas a hacer. La pregunta es por qué luego del 2003, donde hubo un montón de instancias en donde se resolvieron cuestiones sobre ese caso particular, con un nuevo pero nunca se supo particular. quiénes eran los responsables. Entonces la Cámara lo que dice es, por lo menos lo que plantea este fallo es un juicio de la verdad. Dice, si bien no serían responsables penalmente, podríamos tratar de ver quién fue el responsable de haber planificado y ejecutado ese atentado contra la superintendencia de la policía. Esa no es la reapertura de la investigación, en todo caso. Entonces ahí empezamos a discutir algunas otras cuestiones que no hacen que, en todo caso, aparezca la definición de delito de lesa humanidad con una consecuencia de imprescriptibilidad, que fue nuestro punto. Bien, Paula. Entonces, sí, cerrá porque me tengo que cerrar, decime. No, entonces, el punto es, inclusive, hay otras herramientas para reconstruir la verdad en otros hechos en donde el Estado puede hacer acciones. Y, digamos, nosotros no estábamos opinando sobre eso, particular, sino sobre la decisión. Pero la decisión incluye la idea de los juicios de verdad. Yo lo que creo, sinceramente, y es que me parece que cuando uno cierra la historia de una manera, cuando la clausura, a veces deja lugar a que las cosas vuelvan. Y yo creo que los delitos no son equiparables, pero creo que hay un montón de gente víctima de atentados guerrilleros que está reclamando hace mucho tiempo que se los reconozca también desde el Estado como víctimas, y que eso no ha pasado en nuestra historia. Entonces, tenés un problema que vuelve. Me parece que es una gran discusión para tener, y ahí, digamos, yo estoy siendo empática, digamos, con María, con esto que vos estás diciendo. Me parece que hay que sentarse a conversarlo. Ahora, lo que yo te planteo es que esta presentación última que está bien, vos decís esta presentación. No, es que, por ejemplo, esta es una de las asociaciones, lo que tiene es una posición claramente negacionista sobre el genocidio. Yo entiendo que muchos de los que hablan... Ese me parece que hay que sentarse a tener, y yo coincido con vos, porque no hay que clausurar los temas. En eso estamos totalmente porque de acuerdo. Si se clausuran, los negacionistas también ganan espacio. Entonces yo lo que creo es que estos debates, si al final decir solo hablo de los crímenes de la dictadura, lo que genera es un problema, porque hay un montón de gente que también fueron víctimas civiles y que creen que quieren por lo menos que se los tenga. Y entonces el negacionismo, que efectivamente hay mucha gente de la mano de Milei que viene con este negacionismo. Y bueno, ese era el punto nuestro de esta Cámara, de esta sala, que tomó una decisión que es totalmente desajustada en términos públicos, y me parece que hay que preguntarse, en todo caso, qué está pasando ahí. Bien, Paula Ritbach, perdón, pero me quedo sin tiempo. Paula, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. Gracias y buen día. Hasta luego. Hasta luego. 7:47 esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires. Esto es